Perfecto. Bueno, pues te quería preguntar, ¿para quién cosen las cosedoras? ¿Para quién cosen las cosedoras? Y cosedores, también hay cosedores. Y cosedores, exacto. Bueno, pues en el caso del costurero, pues nosotros cosemos para nosotros mismos, pero como con la conciencia de que nunca somos átomos, ¿no? Cosemos pensando en el cuerpo social, en el territorio del que hacemos parte, en las rupturas que hay que nos asustan, que nos agreden directamente porque nos atemorizan cuando vemos que le pasan a otros y que pasa sin que a veces podamos hacer nada o no sepamos qué hacer. Entonces nosotros cosemos para hablar de lo que ha ocurrido, pero también de lo que sigue ocurriendo, pero también de las maneras de afrontar eso que ha ocurrido para que no siga ocurriendo. Entonces lo hacemos por cada uno, pero también por el país, por la localidad, por el barrio, por los espacios que habitamos. Lo hacemos desde ese lugar, desde donde somos conscientes de hacer parte de algo más grande. Lo hacemos por la naturaleza. En un país absolutamente rico donde estamos exportando solo cocaína, lo hacemos pensando en el agua, en los cementerios líquidos que se han llevado los cuerpos de mucha gente y han contaminado los ríos y que ahora son sujetos de derecho gracias a que los hemos visibilizado como seres vivos que están siendo contaminados por la muerte y por el capitalismo brutal pues que llega a los territorios a quitarle el agua a la gente y la desplaza. Entonces nosotros tejemos lo que pasa, digamos, en el territorio del cuerpo y en el territorio que habitamos con otros y tratamos de ver pues el sentido de remendar lo social como bueno, cómo tenemos espacios de convivencia y cómo creamos posibilidades de futuro desde una mirada intergeneracional, desde una mirada intercultural y desde una perspectiva ciudadana. De acuerdo. ¿Cómo percibe la relación entre el costurero y el Estado, Claudia? Bueno, nosotros empezamos en principio el costurero como un ejercicio de memorias disidentes, de memorias que generan disenso frente a una postura memoria oficial, pues de memoria oficial que siempre ha negado los crímenes sistemáticos cometidos por agentes del Estado. Cuando empezamos esos ejercicios en los territorios donde hay fosas, que yo contaba ayer en el programa, territorios donde ha habido mucho desplazamiento, mucho asesinato, mucha masacre, mucho miedo, mucho ocultamiento de la verdad. Nosotros pues lo hacíamos como claros, pues de, bueno, que todos los grupos armados han tenido responsabilidades claras, pero bueno, que el Estado como tanto por acción como por omisión de sus agentes y de las instituciones estatales, se ha hecho el sordo, ha sido negligente pues a la hora de darle garantías a la población y no ha respondido frente a las demandas terribles pues de, de los desplazados, millones de desplazados, no son 8 millones, son más, y muchos no están registrados porque la gente tiene miedo, porque cuando llega a las ciudades de ciertas zonas que son consideradas zonas rojas, no pueden ni hablar de su historia porque no les arriendan vivienda, la gente les tiene miedo, pues a los que vienen de Arauca, por ejemplo, que es una zona roja, a los que vienen de Sumapaz, que es acá pues en una localidad grande del Páramo, pues en Bogotá, la localidad de Sumapaz, que fue zona pues guerrillera toda la vida. Entonces hay pues como muchos vacíos, muchos agujeros negros de memoria y esa relación con el Estado siempre ha sido y será compleja, pero el costurero cuando se constituye ya como un lugar de memoria concreto, hace un convenio con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que es distrital, que es autoridad, pero es estatal, pero es del distrito de Bogotá, a donde confluyen muchísimas personas pues, desplazadas de otros territorios y cuya población pues está conformada por gente que viene en otras generaciones anteriores de otras guerras o bueno, por causas económicas a vivir en la capital. Entonces, para nosotros fue muy importante en esa alcaldía de Gustavo Petro, que es un alcalde de izquierda, fue un alcalde de izquierda, que es ahora el candidato pues como más opcionado para, ojalá, para las elecciones del 2022. Durante esa alcaldía se hizo pues como en el plan de desarrollo un centro que ya venía de antes, pues no lo creó esa alcaldía, pero bueno, en esa alcaldía fue que empezó a funcionar, venía de antes la idea, la propuesta, y afortunadamente pues coincidió con que esa alcaldía lo incluyó en el plan de desarrollo
con la idea de hacer un trabajo para la ciudadanía, un trabajo, lo digo pues ahí en el libro, lo decimos en el libro. Entonces se creó un proyecto que se llama Los Oficios de la Memoria. Con este centro de memoria nosotros, que es distrital, se llama Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, al que tú fuiste, esa relación con el Estado pues empezó pues como a tener fuerza. Nosotros hemos tenido apoyo también de la Comisión de la Verdad, hemos tenido apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica, que surge pues como parte de las instituciones enmarcadas en la justicia transicional. Entonces, pues esa relación con las entidades relacionadas con las víctimas, la unidad para las víctimas, la unidad de personas, de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que surgen pues cuando empieza a hablarse ya de justicia transicional, en el primer gobierno de Uribe, 2005, que surge la ley 975 de 2005 y luego la ley del 2011 1448, emergen pues como instituciones que empiezan a hablar ya a nivel macro, no solo distrital, pues como en el caso del centro donde están los oficios de la memoria, empieza pues como una interlocución que es siempre compleja. Digamos en este momento pues una relación así bien rayada que hay es con el actual director del Centro Nacional de Memoria Histórica, porque hasta 2019 fue Gonzalo Sánchez, con el que había pues posibilidades de discutir. Al principio tuvimos distanciamiento porque no creíamos en el Estado, nos daba mucha rabia que el Estado, pues digamos, cooptara pues incluso la memoria, la verdad. Hasta ahora habíamos sido las ONGs y los movimientos sociales los que hablábamos de memoria, y era un tema peligroso, era un tema del que pues no había pues ni siquiera posibilidades de soñar en políticas públicas, en nada diferente. Pero cuando surge y vemos que es gente decente la que está ahí, quienes nos dan a nosotros lecciones para ser capaces de pensar que somos parte del Estado, ser conscientes de que el Estado somos nosotros, son gente más joven que nosotros, que fueron hijos de, por ejemplo, María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, uno de los candidatos de la Alianza Democrática de M19, el candidato pues, que tenían para la presidencia que mataron en el 90. María José, su hija mayor, se mete pues a trabajar en el Centro de Memoria Histórica con Gonzalo Sánchez. José Antequera, hijo de José Antequera, papá de la Unión Patriótica, se mete también a trabajar en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Cuando empiezan esas instituciones como a funcionar, y pues eso nos ayuda a bajar la guardia porque hay gente decente pues para nosotros de las ONGs que empiezan a acompañar a estos académicos, y durante un tiempo pues la relación, aunque tiene tensiones, sobre todo con el caso de la UP, pues que el informe no le gustó a la gente de la UP, a la ONG pues que maneja que reiniciar pues casi toda la información de la Unión Patriótica por la postura donde no se habla tanto desde esa mirada tan sistémica de la que hablábamos antes nosotros, estábamos articulados en el proyecto Nunca Más. Entonces hay como una tensión siempre entre el Nunca Más, que era el de las ONGs, con el Basta Ya, que crea el Centro de Memoria, que hay cosas muy buenas, muy rescatables, pero ahora que llega el nuevo director, pues que niega el conflicto, que después elegido por Duque, bueno, por Uribe, nosotros pues nos distanciamos de ese Centro Nacional de Memoria, a pesar de que tenemos simpatías por algunas de las personas que continúan, pero en el centro pues Darío Acevedo echó a la mayoría de las personas que están haciendo un trabajo tratando de defender pues lo que se había hecho, cerró, metió pues la censura en algunos casos donde no quería hablar, y empezó pues a poner a los militares y a los policías y a los soldados como los héroes, como si fuera pues el mismo plano, hablar de víctimas civiles que no han estado armadas, pues de personas pues que, sí, bueno, claro que han sufrido pues los impactos horribles de esta maldita guerra y jueputa, y que han quedado sin piernas y sin ojos, pero bueno, ellos no son el centro solamente, ¿no? Entonces estamos en esa tensión, nosotros nos salimos porque teníamos habíamos ganado un concurso como costurero para que nos ayudaran pues con la parte de medios y de divulgar, pero para nosotros era muy costoso políticamente estar con este director en ese centro, y nos tocó pues como pasar así pues como el nudo, pero no teníamos plata, no tenemos plata, estamos digamos viendo a ver cómo conseguimos más dinero, y en parte pues no tenemos plata porque las personas anteriores que se organizaron en una fundación, como se pelearon, entonces dejaron de pagar impuestos, dejaron de responder pues a las obligaciones que tenían, y nos tocó a nosotros pagar la deuda a los que estamos ahora, pues de esa ruptura de ellas y de esa pues, irresponsabilidad tan tenaz. Entonces nosotros, bueno, estamos despegando la raíz del avión con la idea de trabajar con la comisión en esto del corazón. Ya hicimos la gran tela cubriendo la fachada de la Comisión de la Verdad con otros costureros que salieron del nuestro. Lo del corazón, pues que está latiendo, es algo que está latente, pues
y nos interesa mucho pues una relación con instituciones estatales en la medida en que haya claridad pues acerca del conflicto y que nosotros podamos tener una relación de interlocutores y no de insumos pues para mostrar y para que ellos gasten presupuesto y se luzcan con lo que hacemos. Nosotros en eso pues tomamos distancia del manoseo pues que puede haber de instituciones estatales pues que no hacen nada por las víctimas y sabemos que la puesta en escena en sí misma pues no sirve para un carajo, que la reparación simbólica, si no hay pues como una transformación, pues eso es un juego, si no hacemos algo más, más articulado pues en el tiempo, pensando pues no en eventos puntuales, sino en procesos. Pero pues no tenemos una relación de odio. Frente a este gobierno tenemos una distancia total, que es una cosa un gobierno a un Estado. Pero un Estado que se construye con la conciencia de que los ciudadanos somos parte del Estado, es una posibilidad. Eso es pues como mi respuesta, ¿no? De acuerdo, ¿no? Pues es que es una relación compleja. Sí, no. En ese sentido, ¿cómo interpretas la inserción de lo hecho por el costurero en contextos conmemorativos o institucionales? No, pues la postura nuestra siempre ha sido muy clara en términos de que lo conmemorativo pues es parte de lo que es la memoria, pero no nos parece pues como tan útil pensar que lo conmemorativo basta. Nos parece peligroso, por ejemplo, en lugares como Trujillo, que siempre se hacen espacios conmemorativos, Trujillo Valle con Maritza. Si siguen amenazando a la gente, pues uno cómo hacer cosas de memoria sin hacer algo frente a lo que sigue pasando, porque eso es muy loco, pues digamos ahí. Yo la última vez que fue terrible porque pues ahí estaban los paramilitares respirándonos en el cuello. Nosotros ahí dando pues una procesión con el padre Giraldo y con en ese momento el alcalde era, creo que la alcaldesa o el alcalde, no era alguien pues que había sido víctima de Trujillo, familiar de víctima de Trujillo. Entonces teníamos el cuerpo de bomberos como acompañándonos y del resto los paramilitares respirándonos en la nuca, mirándonos. La gente no salió, la gente de Trujillo en sus casas pues miraba por la ventana porque les parecía pues que lo que estábamos haciendo nosotros podía ponerlos en riesgo porque ellos estaban ahí. 2 días antes de ese evento, no sé si fueron los 25 años, habían matado a 3 personas. Entonces pues uno no puede hacer ese tipo de cosas sin cuidar, no es hacer las cosas por hacerlo. Y la terquedad de la memoria pues no implica hacer siempre lo mismo de la misma manera, ¿no? Entonces esa falta como de criterio pues de no relacionar eso que está pasando con lo que queremos hacer para conmemorar, ¿conmemorar qué? ¿Conmemorar qué? ¿Cómo? Entonces eso no es como lo más importante, si eso no se articula con lo que queremos hacer ahora, hoy, como un punto de partida para decir, bueno, esta conmemoración tiene un sentido, pero hacer esas letanías repetitivas, mostrando la foto con las mismas arengas de siempre, eso es un manoseo que nos hace daño, que yo digamos de eso zafa, yo tomo distancia de ese tipo de cosas ahí para que otra gente lo vea pues desde la barrera, y pobrecitos, pero como siempre es la misma vaina, entonces, esta gente tan cansona, ¿no? Entonces ese tipo de cosas no son útiles si uno no las recrea, no las revive, digamos, con lo que pasa aquí y ahora, porque eso es lo único que permite pues pensar en puntos de quiebre con esa mierda, no es como recordar ahí, como rumiar el dolor, eso no sirve, no sirve. ¿El acto de coser, Claudia, puede restituir paz a las víctimas? ¿Tú cómo ves esto? Claro, claro. Sí puede. Bueno, coser en sí mismo no, coser en sí mismo no, coser en sí mismo, bueno, lo interesante del acto de coser, del trabajo manual, más que del acto de coser, es como que uno conecta sus manos con su cabeza y uno produce algo pues que tiene un sentido. Entonces es el acto de pintar, el acto de narrar, el acto de leer juntos o de leer, digamos, algo y poder escribir en relación a eso que leíste, porque resuena. Entonces es como cuando hay un sentido, digamos, del acto de coser, el trabajo, digamos, la terapia ocupacional, pues para mucha gente que está enferma, es el hecho de ocupar la conciencia, pues como en un hecho de remendar. Yo cuando estoy estresada, por ejemplo, remiendo surso, medias, que están rotas. Ese es como uno de mis desestreses y surso los rotos de las medias. Eso pues es muy simbólico, yo creo, pero para mí es como una terapia. Y no pienso en nada, sino simplemente pues como en remendar un roto. Pero el acto de coser juntos, o bueno, coser con un propósito, es muy interesante. Es un poco como lo que plantea Blanquita en ese audio. Es poder como hilar la vida, lo pequeño, un poco pues cuando nosotros empezamos a pensar en eso que íbamos a hacer en Bogotá,
después de lo que vimos en Montes de María con las mujeres de Mampuján, conociendo lo que hicieron las arpilleras de Chile durante la dictadura, las mujeres que hicieron pues esos textiles narrativos en telas de costal que se llaman arpilleras y empezaron incluso a sacarlas del país. Y esas telas las confiscaron en algún momento diciendo que eran tejidos subversivos, eran telares subversivos. Bueno, nosotros viendo como eso, viendo pues lo que implica también el reunirse con para las mujeres, en el caso pues mío, ver a mi mamá, a mi abuelita, a mis tías, a las vecinas riéndose, con una tacita de té, con galletitas, tejiendo, bordando. Era el costurero, pues se llamaba como el costurero, como un lugar de chisme, era terapéutico para ellas. Entonces nosotros cuando pensamos, bueno, ¿cómo hacemos algo que sirva para muchas cosas? Que sirva no solo pues para remendar esos agujeros negros de la memoria, para entretener, desde una mirada sentipensante, pues cómo hacemos un espacio para conectar el sentimiento con la acción y conectar el cuerpo, digamos, con el logo, ¿sí? con la racionalidad, pero con la emoción. Entonces el trabajo de tejer, de coser, de bordar, con el propósito de expresar algo que sientes es algo muy terapéutico. Ayuda mucho, pues, y cuando lo hacemos juntos es algo muy bonito, porque mientras cosemos vamos conversando, hay una relación ahí en torno al tejido, hay una posibilidad, pues, como de sentarse en una mesa, es como un ágape, de alguna manera es una mesa, pues, de trabajo donde hay posibilidades, pues, como de sentirse parte de algo. Algunos son más rápidos para hacer cosas más hábiles, otros más lentos. Nosotros hemos trabajado mucho con la fábula famosa de la liebre y la tortuga, que es, pues, bueno, la que es hábil para correr y que a veces se piensa muy sobrada, pues porque tiene un título, tiene un doctorado, piensa pues que le va a dar voz a los otros, y las otras pues que andan escasamente a veces tienen para el bus, que andan llenas de heridas y magulladuras, pero bueno, cuando tienen su medio, que es el agua, fluye, y la liebre a veces se quede muy hábil, pero bueno, tiene que detenerse también, y a veces puede ganar la tortuga, y no es un pleito, no es una competencia, sino bueno, usted es competente para ciertas cosas, pero de pronto no sabe ni coger una aguja, ¿no? Entonces, ¿cómo jugamos a hacer algo, pues, respetando los diferentes ritmos, las posibilidades, los lugares de enunciación que de pronto se transforman cuando la gente ya se ubica en un lugar, pues, como más tranquilo, de escuchar al otro, de dejar entrar al otro sin tener que sacarle, a ver, pues, ¿qué le saco? ¿Cómo extraigo de esto una piedra, pues, importante para yo publicar? Porque, pues, eso ya nos tiene cansados también. Y entonces, Claudia, ¿qué ocurre cuando se cose así en colectivo? ¿Qué ocurre con la palabra en ese proceso de curación? Pues la palabra, digamos, se hace materialidad, la palabra se hace dibujo, la palabra se hace paisaje, la palabra se transforma, la palabra, digamos, conecta a las personas en algo. Cuando es una tela común, por ejemplo, es muy bonito. Yo nunca me olvido, al principio yo tenía 2 escoltas. Entonces me acuerdo que al principio cuando empezamos a hacer, ahora tengo uno, cuando empezamos a hacer las armas, por ejemplo, el caso de las madres de Soacha, pues, las familias de Soacha, de los falsos positivos, nadie sabía cómo hacer un arma, y ellos a veces pues estaban ahí en el costurero pasando por ahí, ellos siempre miraban, pues, porque entraba gente, bueno, pero ellos siempre estaban ahí, ¿no? Cuando yo viajo con una escenografía, ellos son siempre los que están ayudando a poner la escenografía. Ellos han sido integrados amorosamente a la comunidad de donde yo esté. Ellos no son gente simplemente que maneja el carro, sino ellos son hombres que les toca estar armados protegiendo a una señora que trabaja con otra gente, pero es protegiendo un proceso. Y en la medida en que ellos se han involucrado en el proceso, ellos entienden y vibran profundamente con el performance, con el costurero. Entonces me acuerdo que ese día que estábamos, pucha, ¿cómo se hace una metralleta? Y entonces los volteamos a mirar y ellos ahí como, aquí estamos. Entonces se sentaron a coser la metralleta, a pintarla, a enseñar cómo es, no es que la pistola, y ellos muy amorosos, ¿no? Como muy buenos sentados ahí, y son como hombres grandes, o bueno, hombres fuertes, pero por eso nosotros tenemos claro que esa vaina de que la masculinidad y que el patriarcado no son los hombres, no es negar lo masculino como cuidador, de hecho ellos son mis cuidadores, y han viajado conmigo a muchas partes, y cuando la gente viaja en bus, por ejemplo, en el grupo de teatro, el carro de nosotros va atrás escoltando el bus. Y es una cosa amorosa, es una comunidad. Nadie es un número ahí.
Entonces el rollo de tejer juntos, pues, y de tejer pues cada uno lo suyo, pero con un sentido común es algo que nos ayuda a nosotros a entender que somos parte de un territorio común, de un sistema que deshumaniza, pero en la medida que hayamos, digamos, entendido que eso nos pasa a todos, así no nos ha pasado directamente por el cuerpo, la violación, la mutilación o el miedo pues a pasar por un campo minado, o el miedo a volver a la finca porque te amenazaron y te quitaron la tierra, bueno, cosas que le pasan a otros, ¿cómo podemos como relacionar esos cosas concretas de las personas que viven aquí, ahora al lado nuestro, pero que vienen de otro territorio? Entonces es a través del trabajo cartográfico, biográfico, donde logramos tejer lo particular con lo colectivo y de paso pues hacemos espacios amorosos y divertidos y sanadores, porque el hecho de sentirse, digamos, uno escuchado, visto, escuchado, digamos, activamente por otros que pueden ayudar pues a ver nuevas alternativas de hacer si uno tiene un problema, o acompañarlo a uno pues en una acción de denuncia, de incidencia donde estemos todos diciendo no puede pasar esto, entonces vamos a ir pues a la fiscalía a mostrar que feminicidios no más el 8 de marzo, porque es que en la pandemia empezaron a matar a las mujeres. Entonces salimos todos con bordados, con nombres, con rostros y salimos a la calle. Bueno, yo soy mujer, a mí pues, no me han matado y no vivo en una casa donde estén, pues digamos, matándonos a las mujeres, pero bueno, mi vecina la oí gritar el otro día. Estamos en estrato 6, pero yo vi pues al vecino golpearla y llamamos a la policía y la vecina pues se cayó, le dio miedo, pero eso pasa en este estrato, pasa en otro, le pasa a las mujeres, hay acoso, no es un problema del conflicto de los actores armados que violan, es el abuelo que viola, es el tío que viola, es qué pasa, en el colegio, qué pasa, cómo tejemos comunidad educativa, ¿no? Entonces es como, bueno, ser conscientes de que no es el problema del conflicto allá en las zonas de conflicto, sino bueno, cómo tejemos entre lo urbano y lo rural relaciones que nos permitan entender qué país somos, de qué país somos. Es eso. Y entonces en ese acto de tejer, de coser, podríamos decir que hay una reparación simbólica. Sí, claro, digamos, no solo simbólica, porque es que, bueno, es tan difícil definir lo simbólico en un país como este, que, pucha, es como tan banal. Aquí cuando se habla de reparación simbólica, casi siempre se piensa pues como en un monumento, cuando el Estado pues da el monumento, y como una cosa pues como un contentillo, como decimos aquí, como, ay, conténtese con eso, bueno. Y cuando la cosa es construida por las personas, simbólicamente es mucho más fuerte porque no es solamente algo que suple o de alguna manera ayuda a hacer sublimación desde la mirada psicoanalítica, como sublimar algo que no está, sublimar, por ejemplo, la rabia y el deseo de la pulsión de muerte frente al que te asesinó a tu hijo, haciendo algo que es bello, que no agrede al otro, pero que sí denuncia el daño que el otro te hizo desde la rabia digna, por ejemplo. Entonces eso no es solo simbólico porque pues no está aquí, sino digamos simboliza el hecho de que yo pueda pintar el arma y pegar pues el arma en un retazo, el arma que mató a mi hijo, que le pusieron a él en la mano para decir que era guerrillero, construida al lado de un señor que está con un arma también, protegiendo a una señora con la que yo trabajo, pues que la han amenazado por el hecho de hacer memoria y de destapar verdades que no gustan, que tienen que ver con mi verdad. Entonces es como, bueno, ver ese otro armado, ese otro que de pronto le tocó ir a la guerra porque no tenía otra opción, vivía en un lugar donde los armados eran los que mandaban y reclutaban niños y niñas y no había escuela, no había ni mierda. Entonces entendamos esa historia, más allá pues como de un suceso, de esta persona participó en una masacre, por ejemplo, pero bueno, esta persona la golpeaban cuando era chiquita, la violaban cuando era chiquita, se fue de su casa, la reclutaron o le mataron a su familia y se fue con el grupo otro para protegerse del otro. En fin, entender eso en esa complejidad pues implica vernos como seres humanos en un país profundamente deshumanizado y ver los recursos que tenemos para destejer esas prácticas pues que niegan la proximidad con el otro y el respeto a la vida, ¿no? Y lo sagrado pues tiene que ver con volver a recuperar ese sentido y lo simbólico no puede ser algo por encima, epidérmico, pues que es como una gestualidad y vacía de sentido. Lo simbólico tiene que ver con un correlato con lo que se hace, se dice y se piensa. Lo simbólico no es como algo como para, ¿cómo se dice? Como para reemplazar algo, ¿no? No es como una cosa ahí
porque muchas veces aquí se entiende como reparación simbólica, como un contentillo ahí, como confórmese con eso, pues porque hay una estatua de su muerto, pero pues no importa que su muerto ya no esté, porque, ay, no sé, ahí hay como una displicencia con lo simbólico. Entonces para nosotros lo simbólico implica muchas cosas, es de las definiciones más difíciles que hay, sobre todo en este país donde se ha perdido como la relación con lo sagrado, hablar de lo simbólico como algo bueno en sí. Acá hay muchas cosas simbólicas, por ejemplo, darse la mano, pues en cada acuerdo de paz y abrazarse, y ya, y la palmadita, y luego así, y luego lo que siempre he hecho, matar a los que se desmovilizaron porque están exigiendo pues cosas distintas a ser parte pues del mismo poder que se reparte el país a pedazos y se callan mutuamente sus marranadas los unos a los otros, y los que quieren hacer algo distinto los matan y nos traicionan a todos porque traicionan la posibilidad y el derecho a vivir en paz, que aunque haya conflictos y diferencias, no sea la muerte lo que nos anula, nos aniquila la palabra, la posibilidad de actuar y de vivir con dignidad. Entonces, pues lo simbólico, pues pucha, me cuesta tanto en un país tan rezandero, tan morrongo, tan hipócrita, porque es un país de gente que reza, que va a la iglesia. En este momento ha suplido pues la espiritualidad real, una cantidad de iglesias evangélicas y pastores y gente pues estúpida que le da su diezmo al pastor que tiene carro, casa y beca. No, es una cosa muy, muy loca. Lo que es simbólico acá, lo que es, digamos, aquí lo que es religioso, lo que es simbólico, mucha gente tiene alergia porque es como si fuera, conténtese con eso, pero la medida que se ha elaborado por las personas, por ejemplo, es tan potente lo que ha pasado con el hecho de que los indígenas tumben los monumentos de los conquistadores, que hasta ahora era pues lo que representaba la hegemonía blanca que sigue pues, ahora en el paro lo vimos con claridad cuando salen los caleños, yo soy caleña, conozco esa clase alta caleña, a decir que nosotros somos la gente bien y que esos indios se vayan a la mierda, y salen armados con la policía diciendo esto es de nosotros, fuera indios de acá. Y eso pasa en el Cauca, que es como la zona más racista que hay, pero pasa en las zonas del Atlántico y del Pacífico donde las comunidades negras no tienen ni agua, ni luz, ni escuela, ni mierda. Entonces es como, bueno, ¿qué es lo simbólico? Que le pongan un puto monumento y que eso supuestamente supla, o que ese monumento simbolice lo que sí se puede hacer, como estamos, por ejemplo, pensando lo que pasó en Puerto Resistencia en Cali, que es esa mano alzada, que es el símbolo que hizo la gente sin pedirle plata al Estado ni mierda. Eso no fue financiado ni por una ONG ni por nadie, sino artistas populares, y la gente levantó una mano, un puño, y Cali nos dio el ejemplo de lo que es lo simbólico. Ellos están protegiendo esa mano, que es un puño así, que se llama Puerto Resistencia, que es un lugar de memoria que se creó a raíz de esa capacidad que tuvo la gente de frentear en medio de las balas y en medio del hambre, este paro tan hijo de puta. Me da muchas ganas de llorar cuando hablo de eso. Escucho a la gente resistiendo con el cuerpo, el hambre, la hijo de puta porque no había empleo, y la policía matando a la gente. Y ahora está el monumento de la manito alzada y la gente tratando de defender eso para que la alcaldía por la noche no llegue con un bulldozer y lo tumbe, porque eso sí tiene sentido. Eso es simbólico, atraviesa la capacidad de la gente que nunca estuvo organizada antes en ONGs ni hablaba de derechos humanos, pero que el hambre la lleva a decir, fue puta, ¿cómo nos van a poner una reforma tributaria si no hay ni con qué comer? Y la gente en esos días, en ese parque de Puerto Resistencia hay una ollita, y es el símbolo de la olla comunitaria porque la gente en Cali, bueno, en muchos lugares, en Bogotá también, comió mucho más de lo que comía en su casa porque se creó la posibilidad de meter al caldo, al agua, una pata de pollo, bueno, carne, plátano, y la gente comió en esos días. Entonces en esos días se despertó pues como ese sentido de lo que es lo simbólico desde la gente. Yo no hablo desde abajo porque yo no creo en el arriba y el abajo, no creo en eso. En la medida en que uno no se come el cuento de que hay arriba, de que hay gente que le da voz a otros porque todos tenemos voz, nosotros podemos ser distintos. Y ese ejercicio de Puerto Resistencia nos inspiró a todos, y por eso yo hace poquito me fui para Cali con algunos profesores, amigos, y les dije, vea, yo en este momento no estoy siendo profesora, trabajo pues de vez en cuando dando clases porque me invitan amigos, y en la maestría donde yo estaba trabajando la cerraron porque los estudiantes no se inscribieron porque no tenían plata y porque era una maestría que era más práctica, y pues si no hay posibilidad de moverse pues no vale la pena. Entonces yo les dije, bueno, yo tengo unos proyectos muy vivos, hay mucho dolor por lo que pasó en el Cauca, profesores del Cauca vueltos mierda, amenazados, el rector de la universidad amenazados,
somos de una red universitaria por la paz, salgámonos de la hijoputa aula de clase, dense un día y nos vamos para Cali a la Universidad del Valle a hablar con todos los profesores que perdieron estudiantes o que estaban haciendo prácticas en Siloé y mataron a los jóvenes, que hay cuerpos que no aparecen, vamos a sanar el territorio. Vámonos un día y vamos a la Tulpa, en la Universidad del Valle, y lo hicimos. Digamos, algunos profesores dijeron, yo me doy un permiso, les dejo a mis estudiantes una película, alguna joda, y me largo. Hicimos una cosa extracurricular, y son actos de libertad. Y son actos, digamos, simbólicos en el sentido de que uno, ¿cómo le puede hablar a los alumnos de libertad y de dignidad si uno no puede ni pararse a hacer pipí? Porque pierde el puesto. ¿Qué es esto? ¿En qué estamos viviendo? ¿En qué se ha convertido la educación? En nuestro país una maestría de una universidad pública vale 8 millones de pesos y el sueldo mínimo no llega ni a 1 millón de pesos. ¿Cómo hacemos para que la gente estudie? Entonces, si los profesores nos metemos en esa carrera loca por estar ahí metidos de planta, como una planta y echando raíces para jubilarnos, y no nos damos cuenta que la educación también es existir fuera del aula, esto no sirve para un culo. ¿Y qué es lo simbólico? Pues no puede ser una cosa ahí que otro nos dé o no, o nosotros mismos, pero bueno, ¿cómo hacemos para que otra gente se conecte? Si vamos a hacer el corazón, no es el corazón en sí mismo, sino cómo latimos nosotros como país, aquí y ahora, pensando en lo que no puede repetirse. Por eso es tan potente ese acto y por eso hay que acompañar a la Comisión de la Verdad. No es un informe lo que importa. El informe siempre va a estar abierto. Así como el libro que te digo que está abierto, todavía hay páginas porque se van a seguir escribiendo, ahí estás invitado para escribir. No como sí, no, como científico, social, bueno, como artista, bueno, chéverísimo, pero también como futuro. El hombre que tiene un nombre maravilloso, que no lo he oído a nadie, pero bueno, ¿qué sentido tiene para ti tejerte con nosotros, conmigo? Después de tantos años vernos por esta pantalla, pensar en que, bueno, nos vamos a ver de pronto. Yo sueño con ir a México futuro, o si me sale alguna posibilidad. Eso estaría increíble. Bueno, estamos acá hablando pues, porque a mí me marcó haber ido al costurero. Y tengo una pregunta que me ronda la cabeza permanentemente, y es que en un país donde hay tanta impunidad, Claudia, donde ese tema de la reparación completa y efectiva por parte del Estado y los perpetradores pues no existe, es posible que las víctimas se reparen a sí mismas a través de la costura en el tejido. Digamos, cualquier acto donde las personas puedan nombrar lo que les ha pasado, pero digamos también nombrarse desde otros lugares que no encapsulan, digamos, lo que son ellas como identidad, como posibilidad, más allá del hecho de que utilizan, te ayuda a reparar. Mucho ayuda, digamos, cuando la gente está todavía pues como con esa herida abierta, poder expresarlo y sentirse escuchada. Y digamos, la tela pues es un mecanismo, el arte textil es parte de esa posibilidad pues de expresar. Y nosotros pues lo que hicimos al principio fue, antes de ponernos a coser, vamos a hablar por ejemplo, bueno, invitar a cuenteros, no sé si ese término existe en México, escritores, poetas, y vamos a leer poesía, vamos a leer algunos fragmentos de algunas obras pues que hablan de la violencia, vamos a leer un libro, un cuento de García Márquez que es muy impresionante, que se llama, bueno, no me acuerdo, lo voy a buscar porque es de las cosas así que más marcó a la gente, que es un cuento antiguo, de los primeros que escribió García Márquez. Entonces lo primero que hicimos fue lecturas, entonces, bueno, ¿qué te dice a ti esa lectura? Está hablando pues de un país, está hablando pues como de cosas profundas y bueno, el reflejo de esa lectura, el diálogo y luego pues algunos ejercicios pues para empezar a escribir esa relación de eso que otro dijo, que otro leyó, que nos dice, la conversa sobre eso, luego ver esas aristas pues que tiene esa conversa en cosas ya más personales y cómo dibujarlas, por ejemplo, cómo pasar eso que nos dice algo, que nos hace pues resonar otras cosas pues que han pasado, a tejer un hecho con otro relacionado conmigo o con otras cosas relacionadas con eso que dijeron, que me tocan, que me interpelan, y cómo lo pongo pues en el papel a nivel escrito, pero también dibujado, y luego eso como lo paso a la tela. Entonces así empezaron los ejercicios, primero eran como dialógicos, de compartir lecturas, pues de conversar, también trabajamos mucho cuerpo, danza, caminata, todo ese cuento pues que más que coser en sí mismo, pues decir, vamos a coser, bueno, ya fue pues como irse aproximando al sentido del tejerse y de narrarse a través del arte textil.
Entonces eso ayuda mucho cuando hay un propósito y es muy sanador en la medida en que uno se sienta escuchado. Cuando uno se siente visto y escuchado, uno se siente reconocido. Uno siente que su historia tiene un sentido que otros entienden, porque es un sentido que de alguna manera, eh, eh, bueno, que de todas las maneras es público, no es una cosa privada. En la medida en que ha ocurrido en un ámbito público, así te haya afectado solo a ti, a tu núcleo familiar, y sea de una región que de pronto nadie ni conoce porque no ha oído nombrar, es algo que nos ha pasado en este territorio y podemos dar, digamos, como a conocer eso que nos pasó y ubicar a la otra gente en ese lugar y visibilizar ese lugar y eso ayuda muchísimo. Es como la pelea que está haciendo la gente tan hermosa, por eso lloré porque fue pucha, esa gente de Puerto Resistencia está defendiendo con el cuerpo esa mano que hicieron, ese puño alzado, con los símbolos del águila, de los chamanes, de, digamos, ahí converge toda la lucha, digamos, popular, afrocolombiana, indígena, mestiza, campesina, desplazada, pobre, pero desde el empoderamiento. Entonces eso que ayuda, digamos, a que la gente se sienta vista, se sienta parte de algo, se sienta integrada, no se sienta negada, no se sienta negada, no se sienta excluida, ayuda mucho a que la gente sienta que eso sana porque ayuda a sacar, pero también ayuda a dejar entrar otras cosas. Y la medicina está en la herida, como digo yo, en la herida Sí, colectiva. lo comentas en el texto justamente, la medicina está en la herida. Una última pregunta, Claudia. Digo, por la experiencia que nosotros tuvimos ahí en el costurero, pero tú que eres pues un agente central de ese espacio, ¿cómo se dan las relaciones entre los agentes que toman parte de ese costurero, entre los familiares de las víctimas, los profesionales de distintas disciplinas que van ahí, algunos funcionarios del Estado, no sé si llegan a ir al costurero, artistas, personas de distintos contextos, de universidades, de colegios? ¿Cómo ocurre esa interacción? Pues digamos, en principio, la cosa empezó pues yo era directora de práctica en la Javeriana y estaba Ana María Ramírez, que era también coordinaba una práctica en la UNAD, que es la Universidad a Distancia, Universidad Nacional a Distancia. Entonces tuvimos unos practicantes de psicología. Luego, digamos, como la cosa empezó como a latir, como a mostrar ahí, a hacer ruido, hubo gente que pasaba por ahí, quiso ser parte, entonces hubo pues otros profesores de otras universidades que se acercaron, entonces empezaron pues los comunicadores sociales, empezaron a hacer entrevistas, los historiadores, también profesores de colegio, también estudiantes de colegio, profesores de colegio. Entonces algunos de esos profesores han quedado, algunos de esos profesores son parte, digamos, activa del costurero. Hay algunos ejemplos, no están todos, no están todos, pero hemos tenido varias tesis en el costurero, digamos, artistas que han pasado también, poetas, bueno, ha sido una cosa pues como de tejerse con otros, pero en general pues como que la idea nuestra es que la gente que llega también hace una tela. En principio, si son por ejemplo un grupo de estudiantes, ahora tenemos unas psicólogas de la San Buenaventura, la idea es que ellas hagan una tela a partir pues como de las cosas que las interpelan como mujeres, como jóvenes, como estudiantes. En este caso son mujeres, pero bueno, cuando son hombres y mujeres, qué cosas quieren ellos decir como jóvenes y plantearlas, narrarlas en una tela. Qué cosas, por ejemplo, los impactan de lo que oyen en el costurero, que ellos quisieran pues como expresar también en una tela, pero la idea siempre es como involucrar a la gente, implicarla a las personas desde su propio ser colombiano, digamos, qué significa haber nacido, crecido, vivido, resistido, existido o desistido, porque muchas veces la gente dice aquí no se puede hacer un culo, no se puede hacer nada. ¿Qué significa eso y cómo lo plasmas en una tele? Y cuando piensas pues que no se puede hacer más, ¿cómo podemos hablar de que sí se puede hacer? Desde tu lugar también se puede pensar en cómo, así duela mucho, así de miedo, bueno, cómo hacerlo sin perder pues, el cuidado, sin perder, sin ser kamikazes, bueno, cómo cuidarnos y cómo cuidar a otros. Entonces es un poco fíjate pues en el texto que con el que encabezo mi texto, mira lo que dice ahí, que dice, eso para mí es como lo más importante de este espacio. Dice, comillas, dice, tenía la idea de que escribir un poema de amor y dárselo a la persona que deseabas era la resistencia más radical.
pero ahora siento que estaba equivocada. La manifestación más anticapitalista es cuidar a otras personas. La práctica históricamente feminizada y por tanto invisible, de la enfermería, la crianza, el cuidado. Tomarse en serio la vulnerabilidad, la fragilidad y la precariedad y apoyarla, honrarla, empoderarla, protegernos los unos a los otros, asumiendo que lo que nos une con los demás es un parentesco radical. Entonces es como desde ahí, la idea es como crear parentesco, proximidad, dejar entrar, pues digamos, al otro. Al principio hubo pues como, no sé si a ti te tocó, yo no sé qué te acuerdas de mí en esa época, yo no sé cómo te acuerdas de mí, me gustaría que me lo dijeras, pero digamos en un momento que yo me fui, quedó Lilia Yaya, de directora, de coordinadora, yo la invité a entrar como parte pues, del trabajo con la Fundación Manuel Cepeda, y Lilia pues tenía mucho miedo porque Lilia era de la UP, bueno, su familia, entonces en un momento pues como que la entrada de la gente era más restringida porque teníamos miedo de que nos infiltraran y que llegara gente pues como a espiar. Entonces Lilia ya se fue para el otro extremo de poner como un formato y la gente tenía que llenar el formato y requisitos y era como una cosa, durante el tiempo que estuvimos Pacho y yo y Ana María, era abierta, era como un útero, como flexible que entraba la gente y luego se volvió como algo porque pues tuvimos miedo, bueno, por cosas que pasaron. Entonces ese fue el otro extremo. Ahora nosotros pues lo que hacemos es primero conversar con la gente que entra y luego pues la gente se va quedando en la medida que va sintiendo que es acogida. Por ejemplo, en este momento hay un joven muy particular, muy bello, que se llama Lucho, que bueno, se le murió la mamá, se le murió la abuela, se le murió la mascota, la novia se le fue. Y él está, no, entonces él está pues como, y vive con un papá pues que es disfuncional, que es epiléptico, que es alcohólico, bueno, entonces es un muchacho que vive con su hermano y están muy solos, ellos dos digamos como sin nada femenino ahí, y el muchacho llegó una vez pues porque estábamos haciendo la tela grande donde invitamos a la gente pues a hablar de qué significa ser niños, niñas, jóvenes en este país, haber crecido en este país, pero qué pensamos de los niños que están creciendo. Y él empezó a participar calladito, es un bordador muy bueno. Y Lucho, pues ya luego cuando encontró un lugar, empezó a hablar del duelo, que no es solamente relacionado con la violencia política, sino con la muerte, con la pérdida de la gente pues que se muere de vieja, o de una enfermedad, o de un momento en un infarto, como su mamá, que se murió así, o su mascota que tenía un lorito de 17 años que se murió y tiene las cenizas de su lorito colgadas, porque era un animalito con el que hablaban, era un lorito de esos que hablan. Y es un muchacho muy solitario, digamos, que ha logrado como un lugar ahí, y su tema es el duelo. Digamos, él es bordador y él trabaja el tema, no de los atrapasueños, sino de los atrapaduelos. Y él, pues, digamos, por su propia iniciativa ha encontrado como un lugar ahí en un costurero para hablar de esos duelos que no tienen que ver con el conflicto armado, y ha invitado, pues, como psicólogos y como que se ha movido, y él ha encontrado un lugar como abuelesco, un poco como decía la niña de ayer, Andreita, Andrea Carolina, pues que es un lugar, una matriz. Las viejas que fuimos ayer con la chica joven, pues son pues como unas mamás, como unas tías, y es una cosa pues como mujeres poderosas, ¿no? En términos como de la fragilidad también, pero bueno, es como un lugar amoroso, donde hay hombres también fuertes, hermosos, sino que ayer pues no estaban y no podíamos llegar a tantos, entonces pues yo escogí a estas mujeres porque pues ellas querían hablar del feminicidio, ¿no? Aquí están matando a las mujeres en su casa. No, pues Claudia, estoy súper agradecido por todo lo que... Es que para mí es un tema complejísimo y lo que tú haces, que tú me preguntabas que cómo te recordaba, te recuerdo como una persona que trabaja con la complejidad y que lo hace de una manera fluida, que lo hace de una manera viva, y me parece que la descripción que haces del útero es la mejor manera de explicar lo que es el costurero.